En los anteriores vídeos hemos visto cómo estamos continuamente en contacto con diferentes amenazas a la homeostasis. Amenazas externas, amenazas internas. Amenazas externas para las cuales tenemos un sistema de respuesta, que es el eje simpático adrenomedular, que segrega adrenalina y noradrenalina. Amenazas internas para los cuales tenemos el sistema inmune, que segrega unos mediadores o citoquinas, que van a ser la interleuquina 1, la interleuquina 6, tumor necrosis factor e interferón gamma. Y vamos a tener un eje coordinador de la respuesta, que va a ser el eje HPA, hipotálamo, hipófisis suprarrenales, que segrega CRH, que va a ser muy importante, ACTH y finalmente cortisol. En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser entender cómo se coordina esa respuesta y entender que, aunque yo tenga un estresor psicológico, importante lo que voy a decir, mi sistema inmune también se activa cuando estoy en una situación de estrés psicológico. Pero también entender cómo una activación del sistema inmune puede activar mi parte psicológica, ciertos centros en el sistema nervioso central y producir, por ejemplo, ansiedad o incluso síntomas depresivos simplemente por la activación del sistema inmune. Muy bien. Tiene que haber una relación, ¿sí?, en la cual la activación de un eje solicita el resto. El eje simpático adrenomedular hemos dicho que segrega adrenalina y noradrenalina. Tenemos que entender que locus cerúleos, secreción de adrenalina y noradrenalina, y esa adrenalina y noradrenalina va a diseminarse y va a llegar al núcleo paraventricular hipotalámico. Ese núcleo paraventricular hemos dicho que es el centro inicial de la cascada que termina con el cortisol. Entonces ahí tenemos un link, un vínculo entre activación del sistema nervioso simpático y activación del eje HPA. Pero a la vez, si vemos el dibujo hacia abajo, vemos cómo el locus cerúleo y la activación noradrenérgica tiene un impacto directo en los ganglios de nuestro cuerpo. En los ganglios sabemos que tenemos mediadores del sistema inmune. Entonces la adrenalina activa la producción de mediadores inmunes. Y lo que vamos a tener, si continuamos con el dibujo, es una activación del sistema inmune generada por una secreción de adrenalina. Los leucocitos, los macrófagos y los linfocitos tienen receptores noradrenérgicos. Por lo tanto, cuando hay noradrenalina en nuestro cuerpo y hacen diana sobre esos mediadores del sistema inmune, se activa la proliferación y la actividad del sistema inmune. Por eso, aun teniendo un estresor más psicológico, yo puedo terminar teniendo un síntoma del sistema inmune. Si el estresor es demasiado grande, puedo tener un problema autoinmune, un problema inflamatorio. Incluso puedo tener una reacción alérgica por un pico de estrés alto. Aquí encontramos cómo mediadores del eje simpático adrenomedular hacen diana en los otros dos sistemas y los activan. El eje inmune, hemos dicho que tiene unos mediadores, interleuquina 1, interleuquina 6, tumor necrosis factor, interferón gamma, como respuesta robusta inicial. Aquí tenemos los diferentes mediadores y vemos cómo esos mediadores van a hacer diana tanto en el núcleo paraventricular hipotalámico como en el locus cerúleo. Si hacen diana en el núcleo paraventricular hipotalámico, vamos a tener una activación del eje HPA que va a terminar con una secreción de cortisol. Si hacen diana en el locus cerúleo, vamos a tener una respuesta de secreción de adrenalina y noradrenalina. Aquí tenemos ese siguiente vínculo, enlace entre el sistema inmune y los otros dos sistemas de respuesta. Por eso yo puedo tener inflamación, no es un estresor exógeno, inicialmente yo ni me doy cuenta porque no he hecho fiebre, por ejemplo, y eso puede darme síntomas a nivel cognitivo. No puedo pensar bien, no puedo concentrarme bien, incluso puedo tener algunos síntomas de depresión, apatía, sueño, cansancio, etc. Tercer sistema, eje HPA, hipotálamo, CRH, hipófisis, ACTH, cortisol. Este sería el núcleo y vemos cómo cuando se activa el núcleo paraventricular hipotalámico y segrega CRH, hay una unión con el locus cerúleo. Por lo tanto, yo segrego CRH y activo la respuesta simpático-adrenomedular.
Si yo segrego cortisol, el cortisol va a llegar al sistema inmune y por lo tanto va a tener también un efecto regulador sobre el sistema inmune. Aquí vemos cómo este eje también tiene uniones, vinculaciones a través de sus mediadores con los otros dos sistemas. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que la respuesta de estrés es una respuesta coordinada, que sí vamos a tener amenazas muy concretas, pero aunque sea una amenaza externa e iniciemos por uno de los sistemas, ese sistema va a reclamar al resto. Y entonces puede darnos síntomas en sistemas que no son los que inicialmente utilizamos para responder. Un estresor psicológico puede generar inflamación. Un estresor inflamatorio puede dar síntomas a nivel psicológico, cognitivo, etc.